Buenos días, hermanos. Nuevamente les saludamos por este medio, entendiendo la situación que nos encontramos, pero gracias a Dios que nos permite de esta manera también acercarnos a nosotros. Quisiera que cantáramos algunos cantos, pero antes leer lo que Mateo, en el capítulo 21, dice, versículo 8 al 11. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos porque nos permites una vez más acercarnos a tu iglesia, a nuestros hermanos por este medio. Que tu nombre sea exaltado, Dios, que tu nombre sea glorificado. Guíanos en estas alabanzas y en la meditación de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hosana,
alabado es. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, tú eres el Dios que salva, digno de alabanza. Hosana, Hosana, haz tu obra en nosotros, hoy te recibimos, Cristo. Hosana, Hosana, Y así es, Él es el Dios que salva, Él es el único que puede salvarnos. Esa es la razón por la cual nosotros le alabamos, esa es la razón por la cual nosotros le adoramos. Hay cientos de razones, hay miles de razones para alabar a nuestro Señor.
se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10.000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre Y así es el mejor momento que nosotros podamos experimentar será cuando estemos personalmente con nuestro Señor en aquel día, en aquel lugar, según sus promesas.
Con el gusto de saludarles, estimados hermanos, estimadas hermanas. Estamos hoy nuevamente aquí para compartir un culto más a nuestro Señor, a nuestro Dios, a quien nos ha dado la vida, a quien nos ha salvado, a aquel que nos ha librado del pecado, de la maldad. Estamos aquí para compartirles este culto una vez más. No sabemos hasta cuándo será el momento en que podamos ya estar reunidos en este templo, en este edificio que el Señor nos ha dado, el Señor nos ha provisto. No sabemos hasta cuándo sea posible que podamos estar reunidos. Mientras tanto, lo estaremos haciendo de esta manera. Lo estaremos haciendo con la finalidad de que como hermanos, como cuerpo de Cristo, seamos todos edificados. No sabemos hasta cuándo, no sabemos lo que digan nuestras autoridades, pero mientras tanto queremos seguir teniendo esa comunicación con ustedes de esta manera, esa comunicación en la cual podamos alabar al Señor, glorificar al Señor como lo acabamos de hacer con estos cantos, y también pues por medio del estudio de su palabra, por medio de la meditación en la palabra del Señor. El día de hoy les quiero hablar de algo que como seres humanos siempre hemos estado buscando y buscando, por un lado, por otro, y siempre buscamos, como seres humanos siempre lo buscamos. Muchas ocasiones lo buscamos y no sabemos a dónde está, no sabemos por dónde entrarle, por dónde buscarle, por dónde estará. Es algo que como seres humanos siempre estamos buscando y muchas veces no encontramos. Pero no encontramos porque no sabemos si lo estamos buscando de la manera correcta, en el lugar correcto, o estamos haciendo todo lo contrario. O tal vez ni estamos buscando. Sin embargo, es algo que todos y cada uno de nosotros necesitamos. Es algo que cada uno de nosotros necesitamos, y en esta meditación, en esta pequeña predicación, vamos a hablar, vamos a profundizar un poco acerca de lo que buscamos, que muchas veces no encontramos, que muchas veces buscamos de manera incorrecta y que muchas veces ni nos percatamos que lo necesitamos, muchas veces ni lo buscamos. Pero quiero hablar el día de hoy de lo que es la paz. En las noticias, en la televisión o por el medio que sea, escuchamos que se nos habla de mucha inseguridad. En las calles hay inseguridad. Escuchamos de robos, asaltos a los bancos, delincuencia, tráfico de órganos, gente desaparecida, y publican muchas imágenes que se buscan, que hay que encontrarlo, que se requiere de su ayuda. También escuchamos que se hablan de muchas muertes, infinidad de malas noticias que podemos escuchar una y otra vez y otra vez. Y el día de hoy escuchamos malas noticias, el día de mañana malas noticias, el día que sigue malas noticias. ¿Y qué es lo que está pasando? En estos días, en estos momentos que estamos viviendo, se nos habla de muchas muertes por un virus. Y nada más, escuchamos noticias, y esto es lo que hace que pensemos, y quiero que pensemos un poco en lo que está pasando. ¿Qué nos está pasando a cada uno de nosotros? ¿Qué sucede en el mundo? ¿Qué sucede en este planeta Tierra? ¿Qué sucede a cada uno de nosotros? ¿Qué está sucediendo en tu familia? ¿Qué está sucediendo en tu iglesia? ¿Qué está sucediendo en tu comunidad? ¿Dónde está la tranquilidad? ¿Dónde está la paz que como seres humanos siempre buscamos? ¿Dónde está esa paz? Entendiendo que la paz es en cierta manera, en cierto modo, en cierto sentido, bienestar, tranquilidad, entonces nos dedicamos a buscarla por todos lados, y vamos y buscamos, y de todas formas, y buscamos la paz, pero no la encontramos. O si la encontramos, es algo temporal, es algo pasajero, porque después de un tiempo
estamos otra vez en un periodo que no hay paz, que no hay tranquilidad. ¿Por qué? Porque estamos regresando a lo mismo. Estamos regresando a una sociedad totalmente depravada, una sociedad carente de sanos principios, una sociedad donde hay maldad, una sociedad llena totalmente de malicia, una sociedad donde cada una de las personas busca su propio bien. No importa el bienestar de los demás, importa mi propio bien. No importa lo que le pase a los demás mientras yo esté bien. Y entonces hay intranquilidad. No encontramos la paz. La pregunta es, entonces, ¿definitivamente no hay paz? ¿Definitivamente ese estado de bienestar, de tranquilidad no existe? Claro que sí existe. Pero esa paz verdadera, esa paz eterna, esa paz duradera, viene únicamente de Dios, viene únicamente de Cristo, viene únicamente de la presencia de Cristo. No puede venir de otro lado. Todas las demás cosas son pasajeras, son temporales, y si hay algo que te dé paz, puedes estar seguro que esa paz se va a terminar. Pero cuando viene de Cristo, cuando viene de Dios, es una paz totalmente duradera, verdadera, una paz que te va a durar toda una eternidad. Entonces quiero que vayamos en sus Biblias a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que hacer primero, lo que nos toca hacer a nosotros, es entender qué significa esta frase, paz para con Dios. ¿Qué nos quiere decir esta frase, paz para con Dios? Después de entender esta frase, paz para con Dios, entonces podemos saber si realmente cada uno de nosotros tenemos paz o no tenemos paz. Y bien sabido es por todos y cada uno de nosotros, lo contrario a la paz es la guerra, es la intranquilidad. Cuando hay guerra decimos que no hay paz, y lo que nos pone en guerra como seres humanos con Dios es nuestro propio pecado. Quisiera que vayamos también a Isaías en su capítulo 59. Isaías 59, en sus versículos 1, 2 y 3, nos dicen lo siguiente: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Como podemos notar en estos versículos, especialmente en el número 2, dice que vuestras iniquidades, es decir, nuestros pecados, han hecho división entre Dios y nosotros. Y ahí encontramos un fuerte abismo entre Dios y nosotros. Una separación, una guerra entre Dios y nosotros. Hay una gran división. Esa gran división nos debe de provocar más temor, nos debe de provocar un gran temor, más y mucho más temor que lo que escuchamos en las noticias. Es decir, lo que nosotros escuchamos en las noticias, por muy grave que sea, por lo peor que sea, es algo pasajero. Nos hablan de una pandemia que es algo pasajero y se va a acabar. Pero Dios está airado contra el pecador.
Y eso es algo perpetuo. Y eso no se acaba. ¿Qué temor nos provoca saber esto a cada uno de nosotros? Dice el Salmo 7:11, Dios es justo y Él está airado contra el impío todos los días. Todos los días está airado contra el impío porque Dios es justo. Esto es lo que nos debe de provocar más temor, más preocupación. Les decía, la pandemia pasará, es una temporada, pero la ira de Dios no va a pasar. Es durante todos los días, porque siempre va a existir una enemistad entre la carne y Dios. Siempre va a haber esa enemistad. Romanos 8:7. Tal vez estarás pensando, o a lo mejor escucharás a alguien que te habla muy bien, te habla con excelentes palabras y te diga, todo está bien, hay paz, hay tranquilidad, hay una tranquilidad tan grande que mírate a ti mismo, no te ha pasado nada. Mírate a ti mismo, no ha pasado nada. Las noticias dicen de inseguridad, hablan de muchos problemas sociales, hablan de pecado, hablan de maldad. Pero mírate, estás bien, ¿qué te ha pasado? Hay paz, hay tranquilidad, tú no tienes nada. Pero Efesios capítulo 5 en su versículo 6 es muy claro al decirnos y nos da esa advertencia, esa precaución, ese cuidado que debemos de tener. Dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué es lo que escuchamos, qué es lo que nos dicen, porque si son esas palabras vanas en las cuales vienen y calman esa comezón de oír que tienes y te dicen, todo está bien, no pasa nada, debemos de tener mucho cuidado porque viene la ira de Dios. Por estas cosas viene la ira de Dios. Y ciertamente dentro de nuestro contexto, tal parece que todo está bien. En nuestro municipio tal parece que todo está bien. En nuestra iglesia, con nuestros congregantes, tal parece que todo está bien, pero no es así. La ira de Dios está sobre las personas que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Juan 3:36. La ira de Dios está sobre todas aquellas personas que se rehúsan a creer en el Hijo de Dios. Si no has creído en el Hijo de Dios, la ira de Dios está sobre ti. Si no has creído y no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la ira de Dios está sobre ti. Y siempre va a estar sobre ti, porque dice que la ira de Dios es todos los días. Como podemos notar, no venimos hablando de la paz como una simple sensación, como un sentimiento, una sensación que tenemos ahí y que nos sentimos tranquilos. No venimos hablando de la paz como algo subjetivo o algo así interior que nos da una tranquilidad temporal, que aparentemente estamos bien, sino que estamos hablando de una paz que nos debe dar una serenidad, una calma, ¿sí? Y que debe de ser a partir de nuestra realidad, de lo que nosotros estamos viviendo el día a día. Para obtener esta paz objetiva, esa paz que necesitamos y que queremos y que debemos de tener, es una paz que únicamente Dios nos puede dar y nadie más. Solamente Dios nos puede dar esta paz. ¿Por qué? Ya vimos que hay una gran enemistad entre Dios y el pecador, entre Dios y el pecado. Entonces no hay otra cosa que nos pueda dar paz. Habrá ciertos momentos de tranquilidad, pero hasta ahí. Y si regresamos a Romanos capítulo 5, versículo 1, que es el que ya leímos, veamos otra vez con mucha atención, con mucha calma, leamos lo que nos dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Con lo expuesto anteriormente, nos percatamos de manera general que toda la humanidad, en general toda la humanidad está en enemistad con Dios. Toda la humanidad en general está en enemistad con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero hay una solución para tener paz para con Dios, como lo dice este versículo. Paz para con Dios. La solución es la justificación y la fe. Dos palabras en las cuales pudiéramos ahondar bastante, tan profundas, tanta doctrina que tienen estas palabras, que realmente podríamos tardarnos horas con la palabra justificación, horas con la palabra fe, y no terminaríamos. Pero vamos a verlas de una manera muy breve, muy rápida. La justificación es aquella que retira la culpabilidad del pecado. Ahí en Romanos capítulo 3, si regresamos un poquito, en Romanos capítulo 3, vemos que se nos habla de esto, 3:24, Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vemos entonces que la palabra justificación es un término legal. Viene de la palabra griega justo y que tiene que ver con declarar justo a alguien cuando no lo es. La palabra justificación tiene que ver con declarar justo a alguien, te declara justo a ti cuando no eres justo. Este versículo, Romanos 3:24, tiene un veredicto que incluye perdón de la culpa y del castigo. También tiene una imputación de la justicia de Cristo a favor del creyente, a favor del creyente pecador. Es decir, Dios te declara justo a ti pecador por el sacrificio de Cristo. Te declara totalmente justo por el sacrificio de Cristo. Ese sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio de Cristo en la cruz hace que tú seas declarado justo cuando no lo eres. Dice la palabra de Dios, nos hace aceptos en el amado. Y entonces ahora Dios nos ve justos. Esta justificación es solamente una vez. Es decir, esta justificación es una sola vez y tiene resultados perpetuos. Eres justificado una sola vez para toda tu vida. No es un proceso continuo que a cada rato te estés justificando o que a cada rato Dios te esté justificando. Únicamente porque ante Dios te hace verte justo, te hace acepto en el amado, y entonces esta justificación tiene resultados perpetuos. ¿Por qué? Dice ahí el mismo versículo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otra palabra más que viene aquí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redimir o redención significa pagar el rescate necesario para obtener la libertad de un prisionero o de un esclavo. Alguien viene, paga el rescate necesario y ese esclavo queda totalmente libre. Y el único pago adecuado, perfecto, justo, claro, para redimir a los hombres pecadores, para redimirlos de esa esclavitud al pecado, para redimirlos de su pecado, ese pecado merecido, ese castigo merecido por su pecado, fue en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, únicamente por medio de Cristo, que se dio a sí mismo en rescate por todos, únicamente en Él podemos ser salvos. Dice 1 Timoteo 2:6,
quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio a sí mismo porque así lo quiso. Nadie vino, nadie le obligó y le dijo, tú te tienes que dar por los pecadores. Así mismo por rescate de toda la humanidad. De esta manera, entonces, viene la satisfacción de la justicia perfecta de Dios. La satisfacción de esa ira que Dios tiene todos los días contra el pecador. Ahora, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? Dice el versículo, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cuánto cuesta? Gratuitamente por su gracia. Para que esta justificación sea nuestra, porque la necesitamos, porque la requerimos para ser salvos, si no, no hay otra forma. Para que esta justificación sea nuestra, necesitamos entonces de tener fe. Con esta fe nos asimos del brazo de Dios y entonces el creyente en Cristo Jesús es justificado por medio de la fe, como lo dice el versículo, por medio de la fe. Y todo esto de que seamos justificados como creyentes, todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Romanos 5:1, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sin Él nada somos. No somos nada sin Cristo. No somos nada sin Él. Y ahora vamos a Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Veamos, en Él tenemos entrada en la gracia, o a la gracia. La gracia con la cual somos gratuitamente justificados. Es decir, sin Cristo no somos nada, no tenemos esa entrada a la gracia y sin Él nada somos. ¿Por qué no somos nada sin Él? Versículo 6, Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, Cristo murió por ti, Cristo murió por mí. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por esta razón, sin Cristo, nada somos. Seguiremos siendo unos pecadores sin salvación. Unos pecadores perdidos toda la vida. Y de esta manera vemos cómo Romanos 5:9 nos va encaminando a esa paz que solo Dios nos puede dar. Esa paz que solamente Dios nos puede dar. Dice el 9, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ya vemos cómo nos va encaminando a ser salvos de esa ira, de esa guerra que tiene la humanidad con Dios. Nos va encaminando a esa paz que solo Dios nos puede dar. Solamente por la justificación podemos ser salvos de la ira de Dios. ¿Y quién nos justifica? Cristo por su sacrificio perfecto en la cruz. Romanos 5:10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido la reconciliación. Estamos en guerra, estamos en enemistad con Dios por causa de nuestro pecado. Por causa de nuestro pecado hay una división, por causa de nuestras iniquidades hay una división entre Dios y la humanidad. Pero somos justificados por la fe en Cristo Jesús, la cual nos lleva a la reconciliación, dándonos la verdadera paz. Y esta es una paz que perdura toda una eternidad.
una paz que no se va a acabar, una paz temporal no nos sirve de nada. Necesitamos esta paz verdadera. Y podemos escuchar a lo mejor las peores noticias, como las que actualmente estamos escuchando, muerte y muerte por un virus. Pero la paz que tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, nadie nos las puede quitar. Nadie nos puede quitar esa paz que hemos recibido por amor de Cristo. Esa paz que Dios nos ha dado. Y como Dios nos ha dado esa paz, nadie nos la puede quitar. Razón por la cual todo creyente, toda persona que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, toda persona que esté en comunión con Dios, tiene paz en medio de la tormenta. Tiene paz en medio de la tragedia. Tiene paz en medio de las pruebas, tiene paz en medio de los problemas. Sea el problema que sea. Y tal vez la gente no nos entienda y diga, ¿por qué tan tranquilos? ¿Por qué tanta paz? Porque no han entendido la paz de Cristo. No han entendido la paz que Dios nos da. Como creyentes, debemos de buscar la paz, la tranquilidad, como aquí dice el versículo 1 de Romanos 5, la paz para con Dios. Esa paz perfecta, esa paz tan grande que solamente Dios nos puede dar. Nadie más. Si no tienes a Cristo en tu corazón, no vas a poder gozar de esta paz. Necesitas de Cristo. Y termino con el siguiente versículo, hermanos. Quisiera que lo buscáramos, esperando que cada uno de ustedes se encuentren fortalecidos en el Señor, se encuentren tranquilos en sus hogares, en sus casas. Vayamos a Filipenses capítulo 4. En Filipenses capítulo 4 vamos a ver por qué la humanidad, por qué la sociedad a veces no entiende la paz del creyente, la paz del cristiano en medio de la tormenta. Y creo que a lo mejor es una paz que ni como creyente a veces la entendemos, a pesar de que la estemos disfrutando, pero no la entendemos. Entonces, esperando que cada uno de ustedes sean fortalecidos en el Señor y estén bien en cada uno en sus casas, en sus hogares, termino con este versículo que tenemos en Filipenses capítulo 4. Dice así en el versículo 4 al 7: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Escúchelo bien, querido hermano, querida hermana. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Les invito a que ahí en sus hogares, en sus casas, cierren sus ojos, inclinen sus rostros y hagamos una oración. Que Dios nos dé esa paz de la cual el día de hoy hablamos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Padre bendito, por este tiempo que tú nos das, por este tiempo en el cual nos permites estar profundizando en tu palabra, meditando en tu palabra, Padre, y te damos gracias por esa paz tan grande, tan perfecta, esa paz santa que tú das a cada uno de nosotros por medio de la justificación, por medio de la redención en Cristo Jesús, Padre. Sabemos que el mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad, está lleno de perversidad. Las noticias nos dicen malas cosas. Normalmente no escuchamos cosas buenas. Normalmente todo está saturado de malicia. Pero Padre, te rogamos que a cada uno de aquellos que no puedan gozar de esta paz que es en Cristo Jesús, tú se las des. Esa paz que necesitamos como seres humanos, esa paz que necesitamos como creyentes, Padre. Y para mis hermanos, para mis hermanas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Padre, que puedan disfrutar de la paz que tú nos das,
que en medio de la tormenta, en medio del problema, podamos saber que tú estás con nosotros para llenarnos de paz, porque esa enemistad, esa guerra que hay entre Dios y la humanidad, para el creyente se ha terminado. Para el creyente en Cristo Jesús hay una gran paz, puede gozar de la vida eterna, puede gozar de alabarte, de honrarte, de glorificarte, puede gozar de una vida eterna en Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, rogándote bendigas a cada uno de nuestros hermanos en sus hogares y que cada uno se encuentre con bien en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por escucharnos, y a nombre de Agustín Vigueras y su servidor Jorge Chávez, pues les agradecemos y les recordamos que estamos a sus órdenes para cualquier situación que se les ofrezca. Muchas gracias y Dios les bendiga. Amén.